palabra leo en Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, entonces antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, y le puso por nombre Jesús, el que salva, el que vino a tomar nuestro lugar, para que no tengamos que ser condenados por nuestros pecados. Gloria sea a su santo y bendito nombre. Él les bendiga, hermanos. Quiero, antes de tener de una vez las alabanzas, recordar que el próximo domingo, el próximo sábado, corresponde al comité de limpieza número 3, hacer la labor que siempre hacemos los sábados. Quiero también informarles que recibimos, y la hermana Diadina nos ha hecho llegar el detalle por internet de una carta de agradecimiento a la iglesia y un certificado de participación por el tiempo en que estuvimos recogiendo y entregando los regalos del proyecto Operación Niño de la Navidad. Así que luego esta carta nos va a llegar de manera, la vamos a imprimir, y el certificado, y tendrán pues una evidencia de este detalle pues tan bonito. Damos gracias a nuestro Señor por sus bendiciones para con cada uno de nosotros. Quiero entonces pedir a los hermanos del Ministerio Eclesia que tengan a bien dirigirnos en las alabanzas que vamos a presentar al Señor. Lo vamos a hacer con júbilo, lo vamos a hacer profundamente regocijados en el Señor. Amén. El Señor les añada bendición, hermanos y hermanas en Cristo. Dios bendiga, hermanos. Vamos a cantar al Señor pensando en que está naciendo ahí en el pesebre, cuando dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Alejados del bullicio, alejados de toda aquella gente que iba para el empadronamiento y buscando dónde quedarse, ellos quedaron solos en un pesebre. Y pensamos en esa paz que había en ese lugar, cumpliéndose la promesa que Dios había hecho a la humanidad. Noche de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño.
había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén, gloria a ti, Señor. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud postrados a adorarte, de lo alto la voz angelical. Nació el Salvador. Hoy por la fe llegamos al pesebre a contemplar al bendito Jesús. Como también los magos del oriente llegaron guiados por cénica luz. Fue por nacer así humildemente que nuestras pruebas sabe comprender. Hoy Emmanuel es Dios ya con nosotros. Cantemos al Rey, a Jesús, el Salvador. Nació el Salvador. Gloria a Dios. Nos enseñó a amarnos tiernamente, nos dio su ley de amor y su paz, y su nombre la opresión cesará. Con cánticos de gozo alabemos al Rey de Reyes, nuestro Salvador. Hoy con amor cantemos reverente, alcemos la voz proclamando su poder. Da gloria a Dios
Amén, por siempre amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Repentinamente apareció con él ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Gloria a ti, Señor. Oscuridad, esperando una señal, la promesa cuando llegará. En un campo de Belén se oye el llanto de un bebé y el silencio que una vez reinó. Lo rompió Emmanuel. Aleluya, gloria en las alturas, paz aquí en la tierra, Salvador nació. Aleluya, gloria en las alturas, gozo a las naciones, Cristo es Señor. Rayo de luz se atravesó la noche con su resplandor, y a los pastores de temor llenó. Ángeles anuncian hoy buenas nuevas de salvación, y los cielos cantan a gran voz. Pues llegó Emmanuel. Aleluya, gloria en las alturas, paz aquí en la tierra, Salvador nació. Aleluya, gloria en las alturas, gozo a las naciones, Cristo es Señor. Admirable, consejero, poderoso, príncipe de paz, Padre eterno, con nosotros, luz del mundo, Cristo Emmanuel. Admirable, consejero, poderoso, príncipe de paz, Padre eterno, con nosotros, luz del mundo, Cristo Emmanuel. Aleluya, gloria en las alturas, paz aquí en la tierra, Salvador nació. Aleluya, gloria en las alturas, gozo a las naciones, Cristo es Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermosas alabanzas a Cristo el Rey.
Damos gloria a su santo nombre en esta mañana una vez más. Bienvenidos los hermanos que fueron llegando en el tiempo que habíamos ya comenzado. Sean una vez más todos bienvenidos y nuestros hermanos que también están en sus hogares. Padre, hay un mensaje sobre todo mensaje que es propicio en este tiempo de Navidad, en esta época particular en que la cristiandad, Señor, se reúne para bendecir tu nombre, proclamar, Señor, las buenas nuevas de salvación que son en Cristo el Señor. En esta mañana pido tu dirección, pido la ayuda de tu Santo Espíritu para proclamar este mensaje, Señor, de buenas nuevas. Señor, esta exhortación desde tu palabra para que en este tiempo difícil, de dificultades que todos vivimos, podamos estar quietos, sosegados, mirándote a ti, que eres el Dios de toda provisión, para tu pueblo y también, Señor, para los que aún no han alcanzado esta salvación. Pido que me dirijas y pido que esta palabra tuya actúe en los creyentes y tu Espíritu Santo la use en cualquiera oyente que está sin esta confianza, sin esta salvación, viviendo en este tiempo presente lleno de temores, lleno de angustias, lidiando en sus propias fuerzas. Señor, cuando tú has irrumpido para hacer una diferencia en nuestras vidas, danos esperanza, danos salvación y danos seguridad en estos tiempos difíciles. Te bendecimos y exaltamos en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. No es coincidencia, espero y confío que así sea, que el mensaje en esta mañana sea más reflexivo y sea más breve que lo acostumbrado en otras exposiciones, en otros momentos. Es palabra de Dios, no deja de ser palabra de Dios lo que en esta mañana vamos a estar compartiendo para la iglesia y en términos generales. En estos días yo he recibido en 2 chats diferentes por WhatsApp, 2 grupos de chats en los cuales pues yo estoy inscrito, participando, lo siguiente, y yo sé que cuando lo lea, la gran mayoría de ustedes, los que están siguiendo con frecuencia, ¿verdad? El chat de nuestra iglesia, que establecimos desde el principio prácticamente del año, cuando comenzaron los temblores, pues van a saber, no les va a ser difícil identificar, porque lo tienen que haber leído. Voy a citar lo que yo leí, que de seguro muchos de ustedes también leyeron. Dice así, y cito: ¿sabías que en la Biblia no temas, el no temas, está escrito 365 veces? Esto quiere decir que cada día del año Dios te dice, hijo, no temas. Y con esto cierro la cita. Eso es lo que leí, había leído en un chat y luego lo vuelvo y lo releo. Personalmente, hermanos, yo no he dedicado, no he hecho el ejercicio de confirmar esta estadística haciendo un conteo en mi Biblia. Quizás se podría pues hacer en tiempo bastante rápido si usamos una Biblia, una concordancia confiable y allí contemos las 365 veces que dice este post, que, ¿verdad? Que aparece la palabra o el no temas, la expresión, la exhortación, si pudiéramos decirlo así, a no temer. Ahora, si lo que para mí es objetable en esta cita es el que podamos llegar a pensar que cada día del año que leamos nuestras Biblias vayamos a encontrar un no temas escrito por día, porque entiendo que eso no es así. No vamos a encontrar eso en nuestras Biblias. Puede aparecer posiblemente 365 veces
¿verdad? Pero sí es importante que aunque tú no lo encuentres en la lectura de hoy, o en la lectura de mañana, o en la lectura de pasado, Dios que se ha revelado en Jesucristo nos da la confianza, nos da el aval, nos invita a que no confiemos. Porque es Dios con nosotros, como leíamos la vez anterior, al principio, en el pasaje anterior que leímos en el devocional. Emmanuel, Dios con nosotros. Bien. Y sí, podemos buscar la palabra del Señor y hay muchísimos lugares y a muchísimos personajes a los cuales Dios les dijo de una manera muy definida: no temas, yo estoy contigo, haz lo que tienes que hacer, porque yo te doy las fuerzas, confía en mí, espera en mí. Por ejemplo, a Josué, a quien Moisés le encargó, Dios a través de Moisés le encargó la encomienda de continuar la obra de entrar el pueblo de Dios a la tierra prometida. Aún pues relativamente joven, Dios le dijo: no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Y así por el estilo encontramos en muchísimas ocasiones de situaciones difíciles, de situaciones conflictivas, como las tuyas y como las mías, donde Dios nos dice por su palabra: no temas. Y si somos verdaderamente hijos de Dios, porque hemos confiado nuestros pecados al que vino a morir en nuestro lugar, pues nosotros entonces tenemos que acudir a quien nos dice: no temas, aunque no aparezca escrito. Esa seguridad está en nuestros corazones, esa posibilidad, esa confianza de venir al Señor para no temer, para buscar su ayuda, para confiar, para descansar en Él, es posible. Así que el no temas, que definitivamente pues no vamos a encontrar todos los días que leemos de una manera escrita, literal, en la palabra de Dios. Sí, déjenme decirle que por lo menos en el relato de la Navidad, si hacemos una lectura consecutiva de principio a fin de todo lo que comprende, mayormente los dos pasajes que comprenden el relato de la Navidad, podemos encontrar de una sola vez, en una lectura diaria, varias veces la aparición de esta exhortación: no temas. Pero no solamente no temas, sino en el contexto del no temas, también su complemento. El complemento que es: regocíjate. ¿Bien? Porque ciertamente podemos estar regocijados, aún en la prueba, en el conflicto, en la duda, en la situación que sea. Porque tenemos a Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Su Espíritu Santo está disponible para que el fruto suyo, que es amor, gozo y paz, y todas las demás virtudes y excelencias del Espíritu en nosotros, está disponible para que no solamente no temamos, sino que podamos enfrentar la lucha diaria. Esta misma situación presente que nosotros confrontamos, no hay razón para que el día de Navidad estemos tristes, porque ay, qué Navidad diferente. No es la Navidad. Nosotros en Cristo no celebramos, no miramos la Navidad como una celebración como la celebran la mayoría de las personas que no conocen a Dios. Navidad para nosotros es el regalo de Dios, el que Dios se ha acordado de su pueblo, el que Dios ha llevado a cabo, inició en el nacimiento de su Hijo, el Señor Jesucristo, su plan eterno de redención, su consejo eterno que Padre, Hijo y Espíritu Santo acordaron en los tiempos de la eternidad, y que en Jesucristo se echó, perdonando la expresión, y lo digo con reverencia, se echó a rodar la bola para que este Salvador prometido viniera y eventualmente muriera por nosotros. Hay que temer, hermanos. No hay que temer. No hay que temer. Y en esta mañana, pues yo quiero que eso quede en nuestros corazones, los corazones de cada uno de nosotros, de nuestros hermanos que están en las casas y que eventualmente participarán de este mensaje, de esta palabra del Señor. Estemos nosotros alegres, estemos nosotros tranquilos y estemos completamente sosegados. Entonces el título de la reflexión bíblica para esta mañana es: no temas, regocíjate. No temas,
regocíjate. Voy a hacer lectura en Lucas capítulo 2 y voy a leer allí los versículos del 1 al 14 y eventualmente voy a estar haciendo referencia al pasaje que ya leí en el devocional, que es la descripción de cuando María recibió este mensaje, la anunciación de que Dios venía hecho carne, se haría carne para habitar entre nosotros. Dice esta palabra del Señor, si pueden estar en pie, vamos a estarlo para leer con reverencia esta palabra del Señor. Voy a leer en Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 14. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, en otras palabras, no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente con el ángel una multitud de las huestes celestiales que adoraban apareció, que alababan a Dios apareció, y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pueden sentarse, hermanos. Qué hermoso este relato. Qué paz y qué invitación de parte de Dios para ti y para mí. Para los que tenemos esta confianza segura en el Señor. Qué invitación y qué testimonio del Espíritu Santo a que no tenemos nada que temer. No tenemos por qué estar asustados. ¿Por qué estar con miedo? Sí podemos y sí debemos temer a Dios, tener temor de Dios. En la medida en que conocemos a Dios, en sus perfecciones, en sus atributos, que por gracia, que por amor, que por decreto personal y soberano decidió revelarse a ti y a mí. En la medida en que le conocemos y nos vemos en el espejo de la majestad y la santidad y de quién y cómo es Dios, nosotros a esa luz debemos entonces temer con reverencia y hacerlo con gozo, con regocijo, porque ciertamente Dios nos ha visitado. Nos ha visitado no para castigarnos, sino para resolver el mayor de los problemas, para librarnos de la condenación eterna que ciertamente merecemos y merece toda persona nacida en esta tierra por causa de nuestros pecados. Yo quiero que veamos en primer lugar el primer tema que aparece en este relato bíblico, y para ello tenemos que transportarnos 9 meses atrás a lo que relata aquí Lucas, ¿verdad? Ya María, la joven virgen desposada con José, había recibido estas palabras, esta exhortación: no temas,
Y esto fue cuando el ángel Gabriel le fue enviado de parte de Dios para darle esta noticia de gracia, esta gran noticia: has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¡Qué bendición! Leí aquí de Lucas, el capítulo 1 de Lucas, los versículos del 30 al 31. No temas, hermanos, y las 3 veces, y lo quiero señalar por adelantado, las 3 veces que el ángel de parte de Dios le dice a estos personajes bíblicos, ¿verdad?, de la historia de la Navidad, no temas, hay un argumento que continúa a ese no temas, relacionado íntimamente con la visitación de Dios, con lo que Dios estaba haciendo y que iba a completar en el nacimiento de Jesús, y consecuentemente lo que significaría e implicaría esta visitación de Dios en la persona, en el nacimiento del Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien. Concebirás en tu vientre, le dijo, esa es la razón, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. En el contexto del Evangelio según San Mateo, el escritor bíblico le dice a José, ¿verdad?, que ese nombre, ¿verdad?, Jesús significaba, o le sería dado porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Es decir, que para María el nombre de Jesús tenía ese significado, que eventualmente el ángel, como vamos a ver, le dijo también a José, cuando le dio también su no temas. Bien, tengamos esto entonces claro, porque no se trata, hermanos, y no debemos acostumbrarnos a leer las cosas que pueden ser inspirativas, pero tenemos que ser un poco cuidadosos de que la apelación en las cosas que muchas veces leemos en Facebook o leemos por los medios electrónicos vayan a ser una mera apelación a que tú puedes, a que el no temer es algo que es porque es en tus fueros, porque tú puedes temer, porque tú eres verdaderamente una persona que puedes, que eres valiente. Y el no temas de Jesús en la palabra, el no temas de Dios en la palabra es correcto, es cierto. No temas, Dios está con nosotros en diferentes circunstancias, como le dije anteriormente, en las cuales a diferentes personajes se les dio, ¿verdad?, esa exhortación a que no temieran. Pero sobre todo, y quiero resaltar, el no temas de la Navidad, el no temas dado 3 veces, hermanos, en 3 ocasiones diferentes, a estos personajes de la palabra de Dios, está íntimamente ligado con el temor innato que el pecado trae a la conciencia de cada persona. Por causa del pecado, el hombre sin Cristo, como vivíamos tú y yo antes de conocer a Cristo, vivíamos en temor, vivíamos con temor a la muerte. Sabíamos y aún tenemos conciencia de que somos pecadores. Ahora no tememos porque sabemos lo que Dios ha hecho con nuestros pecados, ¿verdad? Y si hubierais pecado, ahora en el contexto de ser creyentes ya, tenemos para con Dios abogado en Jesús. Tenemos defensor delante del Padre. Tenemos la promesa de que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero antes de esta realidad de salvación, quizás tú vivías desesperado. O sencillamente vivías buscando aliviar el temor innato que la acusación del pecado trae al alma. Y qué bendición que llegó ese momento en tu vida, como llegó en la vida, y es la única manera que puede suceder para esta salvación, que llegue este temor de Dios al corazón, acusando y dejando convicto delante de Dios, del Dios Santo, al que ha pecado. Y que ese miedo, ese temor, ese terror de perderse, reciba entonces también de parte del Evangelio
un no temas. Un no temas de parte de Dios, porque Él nos ha venido a visitar. Prediquemos entonces el Evangelio, asegurándonos que el pecador tenga una idea clara de quién es Dios. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Dios es santo. Dios tiene que tratar con el pecador. Dice la palabra que Dios está todos los días airado con el pecador. Y el hombre en su pecado tiene que oír esta verdad de Dios para que en su corazón llegue a tener la persuasión de que es necesario escapar de la condenación eterna, de haber ofendido a Dios de tantas y cuantas maneras que tú y yo, antes de conocer a Cristo y el hombre en su pecado, ofende a Dios. Es importante que tengamos una idea clara, bíblica, de este Dios que vino a visitarnos en Jesucristo para resolver el mayor de los dilemas, el mayor de los problemas, que es que nuestros pecados alcancen solución, perdón, en la persona y sacrificio de Jesucristo por la fe en Él. Así que María entonces recibió de parte del ángel esta exhortación a no temer, porque era piadosa, era una joven piadosa de seguro, y delante de un Dios santo, no importa cuánto hayamos avanzado en la fe, cuánto hayamos madurado en el conocimiento de Dios, el reconocer y saber que estamos delante de Dios debe provocar temor en nuestros corazones, reverencia en nuestros corazones, inclinación y postración para adorar al que es santo, santo, santo. María recibió este consuelo de parte del ángel. No temas. Y recibió la razón por la cual también no deberías temer. Has hallado gracia delante de Dios. No era nada que merecías. Dios se plació visitarte para llevar en ti y por medio de ti su plan eterno de redención al ponerte a ti, ¿verdad? Como para que fueras la madre de este Salvador. Dios entre nosotros, Dios encarnado en la persona de Jesucristo. En segundo lugar tenemos el caso de José. Vemos en la palabra de Dios, lo vimos ahorita en la lectura que hicimos ya en Mateo, capítulo 1, a José luchando con este gran dilema. Un hombre casado con una mujer llamada María, con la cual no se había juntado, aunque legalmente eran esposos. Así era la costumbre en los tiempos bíblicos, esa era parte de la ley judía inclusive, ¿verdad? ¿Y ahora qué yo voy a hacer? ¿Qué dilema, qué situación tan embarazosa tenía José, desposado con aquella virgen? Hermanos, sí, era su prometida, aunque ya se habían, aunque legalmente eran casados. ¿Puedes imaginar tú a José diciéndose para sí, no puedo juntarme con ella en matrimonio para siempre? Lo más justo para un hombre justo, cumplidor de los mandamientos y de las costumbres y de la palabra de Dios en aquel contexto, es terminar este compromiso. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Había dos maneras para hacerlo. Era un dilema y un conflicto extraordinario, porque ninguna de las dos maneras traería un bien para María, sobre todo para ella, porque él pensaba en ella, no pensaba tanto en él.
Siendo un hombre justo, pensaba más en lo que serían las consecuencias en María, cuando todos supieran por lo que él iba a hacer, y eventualmente una de las dos cosas había que hacer, se enteraran de que la desposada con José estaba embarazada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podía ser? Podía ser, pero en el caso de ellos no fue. Pero si hubiese sido, había unas consecuencias. Y ese era el gran dilema, el tormento de este hombre en lo profundo de su corazón. Él podía establecer que era una de las cosas permitidas por la ley, entablar un caso público y legal, lo que conllevaría que María fuese ejecutada, fuese públicamente apedreada por ello. En segundo lugar, podía ser que él le pusiera en sus manos una carta de divorcio, y era lo más secreto que podía hacer, pero no dejaría de ser embarazoso. Ambas cosas proponían un conflicto, y proponían, poniéndonos nosotros en el caso de José, dime tú si no hubiese sido un gran dilema. Algo que nos causaría grande angustia. Bueno, todos hemos pasado algún tipo de angustia, no de este tipo, pero todos en este mundo, ¿verdad?, caído, pasamos conflictos familiares, matrimoniales, conflictos laborales, conflictos estudiantiles, toda clase de dilemas. No estamos exentos a que eso sea así con cualquiera de nosotros. Como hijos de Dios, por la fe en Jesucristo, nosotros podemos desde el Evangelio, podemos desde estos pasajes de la primera Navidad, traer esperanza, consuelo personal y palabras de aliento y consejo y consuelo para aquellos que en nuestro derredor lo necesiten también. No temas. Dios está en control. Él puede hacer algo. Nos rompemos la cabeza pensando cómo será, cómo lo haré, cómo se resolverá. Da espacio y lugar al Señor en tu vida. ¿Bien? Son aplicaciones que caen en este contexto. No lo podemos olvidar. Pero no olvidemos también que el contexto básico en que fue dado este no temas es el contexto del mensaje por el cual Dios le dijo a María, le dijo a José, y vamos a ver que le dijo a los ángeles también, no temas. Porque Dios hizo una provisión para el dilema más grande del hombre, para el problema más serio, de ribetes eternos, porque cualquier situación que envuelve las cosas de este mundo pasarán, pero hay un asunto que no se resolverá tan sencillamente. Todos compareceremos ante la presencia de Dios, porque está establecido que los hombres mueran una vez, dice la palabra de Dios, y después de esto, el juicio. Los que hemos confiado en Jesucristo podemos morir en paz, podemos morir sin temor, porque nuestros pecados han sido perdonados. Estaremos eternamente en la presencia de Dios. El conflicto mayor está por resolverse en aquellos y para aquellos que todavía no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Y es bueno en este tiempo presente que se aperciban de esta realidad y que busquen verdaderamente no al niño del pesebre, sino al Cristo que murió en la cruz para perdón de sus pecados. Encontramos a José entonces luchando con este dilema. La amo, pero no quiero difamarla y no quiero que sea apedreada. Ya sé, dijo, la dejaré en secreto. Y en su grande conflicto, pensando de seguro él, podemos imaginar que todas estas cosas bullían en su interior. Y pensando en esto, dice la palabra de Dios, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Mateo 1, versículos del 19 al 21. No temas, fueron las palabras de parte de Dios para un hombre en conflicto. Son las palabras de Dios para cualquiera de nosotros en esta mañana o en cualquier momento durante esta época de la Navidad y hasta que el Señor venga. No temas en tus conflictos, no temas en tus luchas. El Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, está de tu lado y está a tu lado. Puedes confiar que Jesús en su vida terrenal, habiendo pasado y experimentado todos estos conflictos que tú y yo también padecemos ahora, sin pecado, ¿verdad? Está a la diestra del Padre y entiende y sabe tus luchas. Las respuestas que tú buscas para que se haga lo mejor, para que todo quede bien, para que no quede comprometido tu testimonio como creyente y para que con tus decisiones, por ejemplo, no hayan personas que sean dañadas en el proceso. Que el nombre de Jesucristo no quede en entredicho, que el nombre de Dios sea glorificado en todo. Tenemos un Salvador y tenemos el Espíritu Santo de Dios para guiarnos y ayudarnos en medio de estos conflictos y de estas luchas. Así que no temas, hermano. Estas palabras a José forman parte del relato de la Navidad y no lo podemos obviar. Amén. El nacimiento de Jesús fue así. Y entonces en la descripción de ese nacimiento, ¿verdad? De ese embarazo y nacimiento eventualmente, José recibió este consuelo de parte del Espíritu Santo de Dios. En tercer lugar, los pastores en las colinas a las afueras de Belén. ¿Qué palabras recibieron de parte del Señor por medio del ángel? No temas, lo hemos visto, lo hemos cantado en el tiempo de la adoración cantada al Señor en esta mañana. No temas, ¿por qué? Recuerdan que la vez pasada describimos cómo era el carácter y la fama, si pudiéramos decir, de estos que eran pastores en aquellos tiempos. Eran personas que no tenían ningún crédito, eran personas no confiables, eran pecadores en aquel contexto, ¿verdad? Despreciados, de poca estima, al punto que no se les permitía, no tenían el aval, la libertad de entrar a adorar con las demás personas. Ellos se sabían pecadores y temieron, de seguro que tenían temor cuando ven, identifican que es de parte de Dios aquella aparición de aquel ángel con aquel tremendo resplandor y después ¿cómo se llama? Del festival que se le añadió en la gloria del Señor manifiesta en toda aquella hueste de ángeles, pues más todavía. Siempre puedes tener una idea de cuánto tú y yo, como hijos de Dios, estamos progresando en nuestra relación con Dios. Si nuestra relación con Dios es una saludable que va en progreso. Y es este temor reverente, no temor a la muerte, es saber que en nuestros corazones hemos ofendido a Dios. Que como pecadores estamos delante del Dios que es santo, santo, santo. Desde luego nosotros tenemos en el perdón de Cristo ya este perdón garantizado. Es cuestión de confesar nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es la promesa de Dios en Primera de Juan, capítulo 1. Wow, pero no es así con aquel que no conoce del Señor. No teman, fue la exhortación de aquel ángel a estos pastores. Entonces, hermanos, el mensaje de reto e invitación de la Navidad bíblica consiste en todo el relato, como hemos resumido, si pudiéramos decir así. No temas,
no hay que temer. Dios ha hecho provisión. Recuerden que con aquel no tema había un argumento de por qué no temer de allí en adelante, por medio de la fe en su Hijo, el Señor Jesucristo. Porque os ha nacido hoy, ese fue el mensaje que recibieron de parte del ángel, un Salvador en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Pues entonces todo temor queda a un lado cuando miramos y conocemos que hemos hecho el mayor y el más importante, ¿verdad?, de los pasos. Seguir la orientación del Espíritu Santo para confiar en Cristo y recibirle, y luego seguir la misma dirección del Espíritu Santo para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, qué buena noticia, entonces, que no tenemos que valernos del Evangelio cuando lo hablamos para meterle miedo a la gente. Basta, hermanos, con la idea de un encuentro con Dios, y por eso es que tenemos que empezar por Dios cuando predicamos el Evangelio. Una idea clara delante de las personas de quién es Dios y de cómo es Dios, porque una idea clara de cómo es Dios, o un pensamiento de que algún día tendremos que enfrentarle a Él cara a cara, hermano, es suficiente para que el temor aflore y entonces haya un buscar una solución para bien del alma. ¿Ven? La Biblia llama a ese temor en el que no conoce a Dios, temor a la muerte. ¿Por qué? Por la conciencia de pecados que es innata en el ser humano, de que algo anda mal entre Dios y el hombre, entre Dios y nosotros, que nos hemos pasado de la raya con Dios, la hemos cruzado, que hemos traspasado su ley, que somos culpables de pecado, que tenemos un corazón profundamente y totalmente corrompido, corrupto. Pero Dios envió su ángel. Dios envió a su ángel con estas palabras en aquel tiempo, en el contexto de aquellos pecadores de la primera Navidad. No temas. Un no temas ligado al propósito para el cual Dios estaba llevando su plan eterno de redención al enviar a Jesús a nacer allá en Belén de Judea. ¿Por qué no temer? Voy a leer de la palabra de Dios la razón, la respuesta que nos da Dios a esta pregunta de por qué no temer. Así que leo y cito de Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que como los hijos participaron de sangre y carne, Él también, hablando de Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. ¿No implica, hermanos y hermanas, esta declaración algo tremendamente liberador para nuestro diario vivir? Cuando yo entregué mi corazón a Cristo, yo experimenté esta libertad, este consuelo. Es lo que pasa realmente con cualquier hombre y mujer que se convierte verdaderamente al Señor por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Si el peor de los miedos, que es el miedo a morir, ha sido echado fuera por la muerte de Cristo cuando murió en la cruz del Calvario, entonces de seguro que Dios no quiere que nosotros temamos a las cosas que son menores en esta vida. La inseguridad trae temor. Fuera el temor. El rechazo de otras personas, por razones que sean. Vivimos, perdonando la expresión, en una jauja donde todos quieren prevalecer, donde todos quieren ser primero, donde todos quieren lo mejor,
donde nadie está conforme con nada. Y nosotros vivimos en ese mundo. Y a veces somos rechazados. Ciertamente que lo somos, hermanos. Pero no temamos. No temamos al fracaso cualquiera que sea. Ni siquiera a la muerte. Gloria a Dios. Porque Dios ha hecho provisión por medio de Jesucristo. El mensaje de reto e invitación de la Navidad bíblica, entonces, ¿cuál es? No temas, hermano, no temas, iglesia de Dios. No temas porque Dios te ha hecho provisión por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Recuerda el argumento del ángel a José. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No temas acercarte entonces a Dios para perdón. Jesús dijo ya adulto, al que a mí viene, no le echo fuera. Juan capítulo 6, versículo 37. Si ya has recibido entonces a Jesús como Salvador, no temas, no tenemos nada que temer. Por el contrario, venimos a aquel que nos ha hecho tanto bien para adorarle, reconocerle, agradecerle y servirle. No temas, dijo Jesús, a quien te puede perdonar de tus pecados. Él vino a buscar y vino a salvar justamente a los pecadores, los que nos habíamos perdido. En segundo lugar, el complemento, mejor dicho, a no temer, como les mencioné al principio, es regocíjate. ¿Okay? Regocíjate. El ángel trajo y dio nuevas de gran gozo para todos, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. El nacimiento de Jesús entonces encendió el gozo de los seres angélicos. Y así debe ser el efecto en todos los que por la fe en Jesucristo le recibimos. Un gozo inefable y glorioso que no entendemos, pero que es real, que no es un mero sentimiento, que no es algo provocado por las parrandas, que no es algo provocado por el licor, que no es algo provocado por el mejor ambiente para celebrar una Navidad. No, es el gozo de que Dios envió a Jesucristo y que nos ha alcanzado con esta salvación gloriosa y eterna. Amén y amén. El verdadero gozo de la Navidad está contenido en la buena nueva de que el Salvador, Cristo el Señor, vino. Hermano, no espere algo mejor. No espere mejor noticia que esta. Esta es la mejor noticia de todas. Y noticia de gran gozo, porque así lo dijo el ángel. Es noticia de gran gozo. Los creyentes debemos ser gente que experimentemos gozo, regocijo. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses, regocijaos. Y si no es suficiente, otra vez os digo, regocijaos. Debe ser la característica de nosotros como hijos de Dios. No temer en este tiempo de tantas razones para temer para el hombre que no conoce a Dios. Y regocijarnos por la verdadera razón por la cual nos debemos regocijar. Dios nos ha visitado, Dios nos ha hecho salvación en la persona de Jesucristo para nosotros. Gozo, regocijo para hoy y regocijo por siempre por medio de esta salvación que es personal para todo aquel que cree. Yo cierro entonces, hermanos, con este deseo y bendición que el apóstol Pablo expresó cuando le escribió a los creyentes de Roma. En el capítulo 15 de Romanos, en el versículo 13, el apóstol hace esta declaración como una bendición, como un deseo para aquellos a quienes les escribía. Y el Dios de esperanza, podemos tener gozo, acuérdense de eso. Podemos tener
tranquilidad y sosiego, porque tenemos un Dios de esperanza. Y el Dios de esperanza os llene ¿de qué? De todo gozo, no solamente de gozo, hermanos. Esta palabra dice de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces el mensaje de la Navidad, perdonando, yo no soy americano, pero allá en Lares dicen el feeling de la Navidad, el mood de la Navidad para el creyente, tiene que ser uno de esperanza, tiene que ser uno de regocijo, tiene que ser uno de estar sosegados, mirando, contemplando la grandeza de Dios, contemplando el favor y el beneficio eterno que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Llenos de todo gozo y paz en el creer. Esa es la clave, en el creer. Abundar en esperanza, dice la palabra de Dios. Así que así venimos a Cristo en esta mañana, así nos despedimos de este lugar en esta mañana, y así queremos invitar a cualquiera que entre nosotros esté sin Cristo todavía, aunque haya oído estas cosas quién sabe cuántas veces. Es necesario el creer para que esta esperanza sea una realidad, para que este temor sea cambiado de un miedo a morir, ¿verdad?, a tener paz y seguridad para cuando nos llegue el momento, porque ya Cristo nos ha quitado el temor de la muerte. Allí en tu casa, los que están delante del medio electrónico por el cual están participando de esta exhortación en esta mañana, venga a Cristo, recíbale, creyendo, como dice el apóstol, en el creer. No hay mayor reto ni mejor invitación que esta, en esta mañana y durante esta época de la Navidad, que el no temas, regocíjate, aunque no encuentres un no temas en cada lectura diaria que tú hagas de la Biblia, porque es un no temas para todo el año, por la mayor de las razones. Cristo me ha visitado, Cristo me ha hecho este bien de la vida eterna. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de delante de tu pueblo, reunidos aquí delante de tu presencia, regocijarnos de corazón, hallando consuelo, hallando confirmación, hallando seguridad de que tú nos has visitado, de que tú has hecho para con nosotros este bien que es presente y que es eterno, que no tenemos nada que temer, porque el cumplimiento por el cual tú enviaste un Salvador, que es Cristo el Señor, tú lo has cumplido, oh Dios, en nuestras vidas. Y te alabamos y te bendecimos, te exaltamos y te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor. Ayúdanos por el poder y el ministerio de tu Santo Espíritu a que cada día de nuestras vidas sea uno que proyecte confianza, seguridad, que no vivamos con temor, sino confiados y descansados en que tú tienes el mejor de los bienes para nosotros. Te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén.